Muy buenas, estimados. Para la clase de hoy tenemos los que son los gráficos estadísticos. Nosotros vamos a comenzar esto analizando primero las variables y el tipo de tabla que tenemos. Entonces, eh, en clases anteriores nosotros pues habíamos dicho que cuando nos apareciera unas variables en forma de letras, eran unas variables cualitativas que además siempre la íbamos, esa información a tabular en tabla de frecuencia simple, que es la que estamos viendo acá en pantalla, y eso lo hemos realizado anteriormente. Para este caso, nosotros necesitamos realizar el gráfico correspondiente a este planteamiento como tal. Entonces, miren, para una variable cualitativa, siempre nosotros vamos a utilizar el gráfico circular o llamado de torta o de pastel. Algunos también le dicen pizza. Ese es el que vamos nosotros a utilizar siempre que nos encontremos con una variable cualitativa. ¿Ok? Para eso, nosotros vamos a trabajar con la columna de porcentajes sin utilizar la suma total del porcentaje. Solamente los datos que están en la columna de porcentaje. Y también con la columna de marca de clase esa XY, donde aparecen cada una de las variables que están en nuestra base de datos o en nuestra tabla. Entonces, a continuación, vamos a realizar el gráfico circular correspondiente a esta variable cualitativa y a esta tabla en particular. Entonces comenzamos, la ruta va a ser esta, la siguiente. Nos vamos a insertar a la pestaña de insertar como estamos viendo. Damos clic ahí y nos vamos acá al bloque de gráficos. Aquí estamos viendo el bloque de gráficos. Nosotros en este caso, como se trata de un gráfico circular, vamos a tomar el que aparece en la primera columna, el tercero. Ahí vemos que aparece gráfico circular o anillo. Nosotros vamos a utilizar el gráfico circular como les había dicho anteriormente. Vamos a dar clic ahí y vamos a seleccionar el primero de ellos. Nos aparece un recuadro en blanco, es donde va a aparecer nuestro gráfico. Nosotros ese recuadro podemos minimizarlo un poco de esta manera y también con clic sostenido podemos arrastrarlo a un lugar donde no interfiera con nuestros datos porque los vamos a utilizar. Una vez estando ahí, él automáticamente nos redirige a la pestaña diseño gráfico y después damos clic en seleccionar datos. Supongamos que nosotros de casualidad nos salimos del recuadro, cliqueamos afuera y ya no vemos esa pestaña. Entonces lo que vamos a hacer es cliquear dentro de la pestaña o dentro del recuadro donde vaya el gráfico y automáticamente nos va a aparecer la pestaña diseño de gráfico. Damos clic ahí y ya tenemos seleccionar datos. Entonces damos clic en seleccionar datos y a continuación se nos abre una ventana la cual está dividida en dos recuadros. En el recuadro izquierdo de nuestra pantalla le vamos a dar al botón, vamos a darle clic al botón agregar y en ese nos va a aparecer nombre de la serie. En esa casilla nombre de la serie nosotros vamos a colocar el nombre del gráfico. En este caso yo voy a colocar gráfico circular. Pero también podemos colocarle un nombre teniendo en mención el planteamiento o los datos que se están analizando, también podría ser. Aquí en valores de serie, en la otra ventana que vemos, eso lo vamos a eliminar, ese valor que aparece ahí, y ahí vamos a colocar el valor de la columna de porcentaje. Nuevamente repito, sin tomar el valor total o la suma o el 100%. Vamos a dar clic sostenido y arrastramos. Ya tenemos seleccionado la columna de porcentaje, luego damos nuevamente aceptar. Nos redirige nuevamente a la ventana anterior y en esta ya nos vamos a, digamos, el recuadro derecho donde dice editar. Vamos a darle clic en editar y ahí nos pide un rango de rótulos de eje. En ese rango
vamos a ingresar las variables, las que aparecen en la columna X sub Y. Entonces seleccionamos las variables, nuevamente arrastramos y le damos a aceptar. Por último, volvemos a dar nuevamente a aceptar. Ya se nos desaparece el recuadro, ya nos aparece aquí. Voy a ampliarlo un poco, voy a centrarlo. Voy a ampliarlo un poco porque, pues, para que se vea mejor. Ya nos aparece nuestro gráfico, el cual está haciendo mención a los datos que tenemos registrados en esta hoja de Excel, que son los datos cualitativos. Aquí hay una convención con unas letras. El color azul es para la letra A, el B para la letra naranja o el color naranja para la letra B, el color gris para la letra C y el color amarillo para la letra D. Nosotros a este gráfico podemos además agregarle información. Podría ser de la siguiente manera. Arriba en la barra nos aparecen distintos gráficos. Podemos ir seleccionando cada uno de ellos. Y miren, este a mí me aparece aquí. El tercero de ellos con porcentaje. Podría dejarlo ahí. Pero sin embargo, nosotros podemos ir, como yo le llamo, cacharreando. Y podemos ver qué gráfico nos parece mejor. ¿Ok? Supongamos que yo estoy en el primero. Me voy a devolver aquí. Denme un segundito. Bueno, supongamos que yo elegí este gráfico que ya tiene los porcentajes. ¿Ok? Entonces yo lo que hago es darle clic derecho dentro del círculo, no especialmente donde está el porcentaje, sino cliquear por lo regular en el centro del círculo. Le damos clic derecho y le damos formato de etiqueta de datos en las opciones que me despliega Excel. Le damos formato de etiqueta de datos. Ahí me despliega, perdón, una ventana a la parte derecha de mi pantalla a la cual le voy a dar nombre de categoría. Le doy clic ahí, nombre de categoría, clic, y luego cierro esa ventana, ¿ok? Entonces, miren que ya me aparece mi gráfico con cada uno de los segmentos, los cuales representan a cada variable. En este caso ya cada uno de los segmentos tiene cada variable o cada valor de la variable y también el porcentaje a cual representa. Esto sería la forma básica de hacer pues este gráfico circular, pero también nosotros podemos ir personalizándolo de cierta manera. A ver, si nosotros de pronto le damos clic aquí donde aparece el pincelito, vemos que hay varios gráficos, una infinidad de gráficos que nosotros podemos elegir a nuestra conveniencia. También podemos dar clic en el gráfico. Podemos irnos nuevamente a la pestaña de insertar dando clic aquí en, en el recuadro del gráfico. Damos insertar. Nos vamos nuevamente donde aparece el gráfico circular. Damos clic aquí y vemos que también lo podemos hacer. Digamos aquí dice gráfico circular en 3D. También lo podemos hacer en 3D. Recuerden que nos podemos ir nuevamente al pincel. Nos van a aparecer una serie ya de gráficos en 3D y yo puedo elegir. Digamos, puedo elegir este gráfico, que es el gráfico de torta, y de pronto el que más me guste o creo que se condicione a lo que es mi ejercicio como tal. Luego solo resta es, digamos, ubicarlo en la parte donde yo crea conveniente que no interrumpa la demás información de mi ejercicio, donde no interrumpa la demás información de mi ejercicio para que nos muestre, digamos, de cierta manera los valores que ellos representan. ¿Ok? Entonces, por supuesto, pueden ir mirando más opciones. Aquí, digamos, en el más, podemos encontrar, como les había comentado anteriormente, podemos miren, decidirnos por alguno de estos o también si le damos clic derecho, podemos dar formato a serie de datos. Entonces aquí me van a aparecer, digamos, para los rellenos algunos colores. Aquí dice variar colores, pero si quiero yo le puedo poner un solo color.
Eh, por aquí puedo además colocar la explosión de gráfico circular. Puedo aumentarlo y vemos que ya los gráficos se me separan. Cada uno de las partes del gráfico las puedo acercar un poco más si deseo, no tenerlas todas juntas, o si lo coloco en cero ya la torta estaría junta. Entonces la idea es digamos, de cierta manera, cacharrear, ¿sí? Buscar las alternativas de tal manera que podamos personalizar nuestro gráfico. Entonces, pues en este caso, eso sería todo para lo del gráfico circular. Recuerden que este gráfico lo vamos a utilizar solo en variable cualitativa, ¿ok? Entonces, muchas gracias y espero que sea de su utilidad.